Hoy empezamos con Ezequiel. Lo que he hecho es preparar una presentación con ideas centrales, claves, y pensaba hacerlo de dos formas, ya que no es el video en el que solo yo hablo. Lo que puedo hacer es, si ustedes, conforme vayan mostrando los slides, si quieren hacer una pregunta, sacan el mute y de repente vuelvo, entonces pongo toda la galería para tener una breve conversación de eso y de ahí volvemos a la presentación. Ya hice el screenshot del primero. Lo estoy mostrando. Ya lo vi. Introducción al libro del profeta Ezequiel. Ya Sí. hice el screenshot. Ok, el siguiente. Sigo. Listo. Sigo. Listo. Oh, Había uno cortito de contexto histórico que lo hiciste muy rápido. Ahora sí. Listo. Ahora déjame apretar el segundo para que solo tengas una. Eco. Ok. ¿Ya está? Listo. Listo. ¿El mapa lo hiciste? Ese mapa, sí. No. Listo. Oh. Listo. 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 ¿Sí? Listo, me ha mandado una cosa 3 veces. Le tomé Ezequiel. Ya, está. Listo. Listo. Ya, esto creo que no es necesario. Ok, ¿era este clase el domingo también? Esta es la clase de hoy. Ok, lo estoy guardando. Ok. Si se la puedes enviar al grupo, entonces... De una vez, la voy a mandar de una vez por el WhatsApp. Me das un momentito y lo voy a mandar al por el WhatsApp. WhatsApp. Ok. Sí, de una vez. Lo voy a editar, así que voy a salir un momento. Gracias, Clara. Nada. Sí. Pero ahora no quiero que Clara se pierda. Clara, no te pierdas. Porque está haciendo ese trabajito. No me voy a perder, ya, pero voy a Oh, escuchar. me estás escuchando, Chao. me estás escuchando. Ahora sí, sí. Y te voy a escuchar Sí. siempre. Pero voy a Clarita, te editar. Chao. necesitamos. Wow. Gracias, Clara. Sí. Gracias. Gracias, Clarita. Entonces, ustedes saben que les va a llegar en WhatsApp los slides. ¿Sí? Clara, si nos estás escuchando, ¿esto va a tomar bastante o no? No te preocupes que yo lo estoy haciendo mientras tú hablas, yo estoy escuchando, no te preocupes. No Ok, me y el resto, voy a estar en entonces, silencio. pero ¿nos puedes avisar cuando lo envías para hacer una pausita De y una para vez, que la gente lo abra? perfecto, porque ¿Ok? lo que voy a hacer es que lo voy a editar un poquito, ¿sí? ¿Ok? Perfecto. Vaya. Ok, gracias. Va a poner sus propios comentarios. Eso, va a poner caritas sonrientes y cosas así. Muy bien, entonces ahora empezamos nuestro estudio del profeta Ezequiel y como ya lo vieron que ha sido un preview de los slides, lo que quisiera hacer ahora es hablar un poco más del contexto histórico, de ahí el literario, para antes de movernos
a las conversaciones un poquito más teológicas, ¿no? Que nos pueden ayudar en las reflexiones de fe. Entonces, en lo que es el contexto histórico, ustedes ahora empezaron también a leer el cuaderno bíblico de Azurmendi. Las primeras páginas, ese primer capítulo introductorio, como que les daba... ¿Sí? ¿Alguien habló? Las primeras páginas de Azurmendi les da una versión narrada de este contexto histórico. Pero a mí siempre me gusta mostrar las cosas gráficamente porque nos ayuda a ubicarnos dentro de este contexto histórico. Pero es bueno tener el texto, ya saben, lo tienen ahí, es muy práctico y es una muy buena introducción al contexto histórico. Ahora, ese contexto histórico va a ser muy similar al que sabemos del profeta Jeremías, porque Jeremías y Ezequiel han estado activos alrededor del mismo tiempo, las mismas décadas. La gran diferencia es que Jeremías se queda en Judá, y en la primera deportación se le lleva a Ezequiel a Babilonia. Y es estando en Babilonia que él recibe el llamado para ser profeta. Entonces, de lo que sabíamos de Jeremías, en lo que tiene que ver con el contexto histórico, recuerden que teníamos 4 reyes, incluyéndolo a Josías. Ahora para Ezequiel nos vamos a enfocar solo en los últimos 3, porque es el tiempo en que Ezequiel ha estado activo. Noten aquí el rey Joaquín, recuerden, es el hijo de Josías. Él va a reinar desde el 609 hasta el 598. En esta transición, en el trasfondo, ven ustedes esta cajita de aquí, nos muestra lo que es la historia internacional, ¿no? Las cajas grandes en el trasfondo. Entonces, tenemos el imperio asirio, que estuvieron en poder por lo menos unos 3 siglos. El último rey asirio muere el 627, pero Babilonia no va a llegar hasta la capital del imperio asirio, que es la ciudad de Nínive, hasta el 612. Entonces, la transición de un imperio al otro fue en el 612. Ahora, cuando esto sucede, realmente el tiempo es muy cerca al reinado de Joaquín. Ha sucedido un poquito antes, unos 3 años antes, ¿no? Que se da el cambio del imperio, la transición de un imperio al otro. Entonces, Aida, ya envié los slides, ya están enviados en el WhatsApp. Ok. Déjenme cubrir este slide y de ahí hago la pausa para que puedan abrir el documento en WhatsApp. ¿Ok? Y así de paso que hacen preguntas si desean. Entonces, tenemos a Joaquín, ¿sí? Ahora, el libro de Jeremías nos dice que hubo una reunión en Judá, donde Moab, Amón y Judá estaban planeando rebelarse contra Babilonia, porque estaba en estos comienzos de la transición, que realmente no sabían qué tan poderoso era el imperio babilónico, y entonces Joaquín, como que pensando que Egipto podría ayudarlos, se une a esta coalición. Pero eso va a hacer que Nabucodonosor venga y sitia a Judá. Él muere antes de que ellos lleguen, y ahora de lo que hemos estudiado de Jeremías, ustedes saben que el hijo de Joaquín, que es Jeconías, se lo van a llevar en una primera deportación. Esto es una década antes de la destrucción del Reino del Sur. Y es en esta deportación que se lo llevan a Ezequiel. Y lo que va a hacer el rey de Babilonia, Nabucodonosor, va a poner a otro hijo de Josías
y le va a cambiar el nombre a Sedecías. Y Sedecías va a ser el último rey del reino del sur de Judá. Él va a estar ahí hasta el 587. 587 es la fecha en que Jerusalén, después de ser sitiada, se le va a destruir. Se destruye la capital, se destruye el templo de Jerusalén. Ese que había sido construido durante este periodo de la monarquía unida, durante el reinado de Salomón. El libro de Jeremías nos dice que cuando se destruye Jerusalén, va a haber una segunda deportación, y después va a haber una deportación también un poco más pequeña, no tan grande. La mayor deportación fue cuando se destruye Jerusalén. ¿Okay? Entonces voy a hacer una pausita aquí para que tengan un par de minutos para abrir los slides para ir siguiendo esto. Y también en caso de que tengan preguntas. ¿Y cómo se abren? Buena pregunta. En el WhatsApp, ¿lo has enviado como un PDF o algo, Clara? No, pues No, tranquilo. como fotos, Venga, venga. foto. Sí. Pero aquí donde... En el WhatsApp, toca donde dice foto, es una foto cualquiera, son varias fotos, 14 fotos. pero aquí lo que pone es vídeo, pone mute, es share, participante. No, es en el celular. No, WhatsApp, en el celular. En Teléfono, el en tu WhatsApp del teléfono. celular. Sí, en tu teléfono. Sí, sí, Vete yo estoy para el en el WhatsApp. yo estoy en el teléfono. Ábrete el icono que tiene un WhatsApp que es verde como con un telefonito. Sí, yo lo estoy viendo, sí lo estoy viendo. Pero entonces dejamos la conexión de Zoom. No. No afecta una a la otra. Así. Padre Marino, ¿está en su teléfono? Sí. Sí, Ah, ya he ido a WhatsApp. Ok. Aquí hay 27 has mandado. 27 fotos has mandado. 11. No, deben Sí. ser 14, ¿no? 14. Sí. Pues, aquí las ha multiplicado. Entonces, no sé. Te Ok. cuenta todas las contestaciones que han 14. varios han 14 contestado, fotos. que han agradecido, que ya lo han recibido. Por eso te salen más, José. Pero son 14, exacto. Ah, el número de mensajes está dándote. Se van acumulando. Ok, ya. Entonces, ahora aquí nosotros solamente seguimos los slides que nos ha dado Claro, los que envió Clara. Clara, ¿no? Ya no vemos a nadie más del grupo ni nada. Solamente escuchamos. No, yo voy a estar mostrando en Zoom los slides. Esto es para que sepan que tienen los slides. Ok. En todo caso, ¿no? ¿Volvemos para atrás? Voy a volver nuevamente a hablar del contexto histórico, pero ahora que hicimos la pausa para que reciban el documento, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿O recuerdan la historia, el contexto histórico de Jeremías? Creo que hemos estado visitándolo tantas veces que ahora ya nos estamos familiarizando un poco más con el tiempo, ¿no? Esas son décadas muy importantes antes de la destrucción del reino de Judá y de Jerusalén y el templo. Ok, gracias por el emoji, la emoción, la reacción. Muy bien, entonces vuelvo al slide. Ahí está. Entonces nos habíamos quedado aquí. Entonces este es un periodo importante. Ahora noten que el imperio asirio, viendo las cajitas estas de atrás, el imperio asirio estuvo en poder por más o menos unos 3 siglos. Babilonia va a estar en poder solo por unas décadas. La transición se encuentra en el 612 y esta fecha que tienen aquí, 538, va a ser, no solo marca el fin del exilio, pero de ahí marca el comienzo del siguiente imperio, que va a ser el imperio persa. Y ese sería el post-exilio, el tiempo del post-exilio. Entonces, Ezequiel, noten también la cajita aquí. Entonces, él va a estar activo durante este tiempo. Se dice que él fue llevado en la primera deportación el 597. Ahora, el comienzo del libro nos dice que en el año 5 del reinado de Jeconías, porque para los que fueron deportados, Jeconías era el rey legítimo, hijo de Joaquín,
En el año 5 él recibe el llamado para ser profeta. Y el otro dato que se nos da es que él era también sacerdote. Entonces tenemos a Jeremías y a Ezequiel, ambos sacerdotes y ambos profetas. La gran diferencia, nuevamente con Jeremías, él fue llamado desde antes de nacer a ser profeta. Ezequiel recibe el llamado cuando él está en Babilonia, cuando ya ha sido deportado, 5 años después de la deportación. Entonces su ministerio profético comienza el 523 y va a durar más o menos 22 años. Y vamos a ver esto de cómo sabemos si es 22 años. Eso lo voy a explicar. Y lo han leído también. Entonces, ahora un poquito de geografía, que también nos ayuda en este contexto histórico. Entonces, el reino de Judá lo localizamos aquí, ¿verdad? Este es el mar Mediterráneo, este es el mar Muerto, el río Jordán, el mar de Galilea, este pequeñito aquí, este azulito aquí. Entonces, todo esto era lo que era la tierra prometida, que realmente está a las bases de todo el material bíblico, ¿no? Aquí está Egipto. Para llegar ahora a lo que es el lugar de la deportación, que es en Babilonia. Babilonia se encuentra en la parte sur de Mesopotamia. Toda esta área se conoce como Mesopotamia. Toda esta área. Mesopotamia significa entre las aguas, o en este caso entre los ríos. Hay 2 ríos principales, el Éufrates y el Tigris. 2 ríos importantes, ¿no? Entonces, para un viaje tan largo como este, ¿recuerdan que cuando vimos la acción simbólica de Jeremías, la del cinturón, que tuvo que ir lejos al Éufrates para esconder el cinturón? Entonces, este sería un viaje, para un viaje tan largo como este, uno tiene que hacer el recorrido siguiendo las aguas, para poder tener suficiente agua para este gran recorrido. Entonces, siempre la forma de viaje era así. Este es el fértil creciente, ¿no? Esta sería la ruta de tráfico para ir de este a oeste. Entonces, a la comunidad, una vez que se destruye el reino del sur, Babilonia va a exiliar o deportar a los israelitas hasta la mayoría de las comunidades fueron llevadas cerca a Nippur. Acá hay muchos de los lugares que se mencionan, no solo en el libro de Ezequiel, pero en otro material bíblico. Parece que los dividieron y los tenían en distintos grupos, pero muy cerca a Babilonia, la capital. Ahora, todo lo que tienen en verde en este mapa, esa era la extensión del imperio babilónico, que aunque estuvieron en poder solo por unas décadas, van a tomar control de lo que Asiria, que era el imperio anterior, ellos van a tomar lo que estaba bajo el control de Asiria también. El centro de la cultura asiria estaba en la parte norte de Mesopotamia. La capital del imperio asirio era Nínive. Ahora, todo esto hoy en día es Irak. Aquí está el Golfo Pérsico y del lado de acá va a estar Irán, el moderno Irán, que era el centro de la civilización persa. O sea que los persas van a ser los que van a tomar el poder después de Babilonia. Entonces ellos van a vencer a Babilonia y los persas van a ser el siguiente imperio por los siguientes casi 3 siglos. Y de ahí viene el imperio griego.
Asiria tenía control de Egipto. Babilonia va a perder ese control de Egipto. Entonces, esto nuevamente nos ayuda en lo que es el contexto histórico para entender al profeta Ezequiel. Déjenme ir al siguiente slide. El cursor no aparece. Okay. Entonces, lo que voy a hacer es, esto que tienen en el círculo, lo que quería hacer es un close-up, un acercamiento solo de esa parte. Entonces, quiero que tengan la visión panorámica, porque ahora nos vamos a ir más cerquita. Solo para que lo vean de más cerca, ¿no? Entonces, esto, lo verde, Mesopotamia, ven el río Éufrates. ¿No? Aquí está Babilonia y aquí está Nippur. Y nos dice, ¿no?, que Ezequiel, que estuvo cerca del río, aquí tienen una reconstrucción de lo que hubiera sido la capital, Babilonia. Imagínense la impresión que los exiliados hubieran tenido estando tan cerca. Cuando han sido exiliados, han tenido que pasar por Babilonia antes de ser llevados a estos otros lugares donde van a ser desterrados o exiliados. Un lugar impresionante. Y que, nuevamente, en este punto, la única religión monoteísta era el judaísmo. Todas las otras civilizaciones eran politeístas, o sea que creían en varios dioses. Pero el dios principal, tenían como un panteón. El dios principal de los babilonios va a ser Marduk. Y van a haber muchas celebraciones religiosas, sobre todo las de Año Nuevo, en que se saca la estatua de Marduk y se le hace pasear por esta calle principal. Acá hay unas puertas. A lo que estuvieron conmigo en el grupo el verano pasado, visitamos el Instituto Oriental, donde se reconstruye esta puerta, la puerta de Ishtar. Nuevamente, esto es para ilustrar y tener un trasfondo de dónde es que estuvo Ezequiel activo como profeta por un poquito más de 2 décadas. La cronología del libro, me gusta cómo la presenta Samuel Pagán. Este es otro volumen que me gusta esta colección, Conozca su Biblia. Es un proyecto ecuménico, entonces tiene biblistas católicos y protestantes y judíos, y como que enfatizan un poquito más la parte teológica. Y por eso, como tenemos a Surmendi, y antes estábamos trabajando con el cuaderno bíblico de Brient, ellos siguen un poco más lo que es la aproximación desde la perspectiva católica, que enfatiza bastante lo histórico, lo literario, antes de ir a lo teológico, que es generalmente lo que yo también hago cuando presento mis clases. Pero para lo teológico, por si acaso, voy a estar citando de vez en cuando a Pagán, si es que hay alguna idea ahí que valga la pena compartir con el grupo, especialmente para las conversaciones, ¿no?, de las reflexiones que estamos haciendo. Entonces, lo que él hace es enumerar las referencias dentro del libro, que es algo casi único dentro de los profetas. Ezequiel es el único que nos da como un cronograma, porque nos da una fecha en distintos pasajes y nos va llevando por su ministerio profético, por su pastoral profética, que comienza nuevamente, recibe el llamado, el 593, va a hacer 2 referencias más a otros 2 eventos en este mismo año. Aquí sigue adelante un mes más o 2 meses más, de ahí se va el siguiente año, de ahí se va como que se saltea 3 años,
dice algo, saltea 2 años, 1 año. Acá hay un gap, un vacío, un espacio entre perdón, 587 y 571. Esta fecha es la que se utiliza para marcar el fin de su carrera profética o su misión profética. El año 571 es este pasaje en 29, capítulo 29, versículo 17, que en este cronograma da esta fecha que es el último oráculo que recibe. Si lo sacáramos esto, por eso Pagán pone el asterisco ahí, pero de ahí sigue entonces el 587, 587, y si han prestado atención a lo que presenté en de 2 slides atrás, en que teníamos la tabla histórica, el año 587 es cuando Jerusalén se destruye y el templo también. Entonces hay varios mensajes en ese contexto de la destrucción. Y su ministerio continúa, ¿no? Al 500, tiene otros mensajes que los da en 585. Este 586 debiera estar más arriba. Nuevamente, si siguiéramos el cronograma. De ahí 573, acá nuevamente hay un vacío en el tiempo, porque se saltea por lo menos una década, 12 años. Y de ahí que tenemos esta fecha del 571, que son 13 años. Entonces, nuevamente, algo único del libro, pero que nos da una referencia del periodo en que él estuvo activo, que es, si seguimos este cronograma, 22 años. A ver, un ratito. Ok, antes de irme para aquí, déjenme parar o poner la galería para verlos. Está apagado el micrófono, así que pueden poner lo que quieran, ¿eh? Eric, ¿quién estaba hablando? No estaba apagado. Ok, he hecho una pausita antes de entrar ahora a la parte literaria, al contexto literario. De la parte histórica, esa parte quedó clara más o menos. Sí. 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 Ok, no hay preguntas. ¿No? Entonces, la mayoría de ustedes tienen esa familiaridad con la historia de Israel. La mayoría. Sí, doctora. Sí. Como que familiaridad, no tanto, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, entonces, pero en el repaso, en estas 2 semanas, quizás están aprendiendo un poquito más y espero que esto les quede en la memoria. Importantes décadas en lo que es la historia de Israel, porque el evento que va a marcar la historia de Israel en el Antiguo Testamento, hay dos momentos, bueno, 3 momentos. La alianza en el Sinaí, o Horeb, dependiendo de qué narración se lee. Entonces, la alianza es un momento clave. De ahí está la construcción del templo, que es en el contexto de la promesa davídica, y de ahí la destrucción del templo, en el 587. En el Nuevo Testamento, como que especialmente en el libro de Apocalipsis, ¿no? La destrucción del templo, cuando se hace por segunda vez, claramente demuestra que es un evento que se quedó muy grabado en la memoria. Entonces, déjenme ir nuevamente a... Profesora Aida. ¿Sí? Me pareció entender muy bien el contexto histórico. Solo tengo una duda. Cuando fue el exilio, me los imagino al grupo de personas que fueron exiliados, acompañados por algunos soldados, porque les decían exactamente dónde se tenían que reubicar.
Buena pregunta, muy buena pregunta. Cuando la práctica militar general de estos tiempos, Asiria tanto como Babilonia, y Babilonia como que sigue las prácticas de Asiria, y Asiria fue conocido por su poder militar. Lo que ellos hacían es cada vez que conquistaban o hacían un rey vasallo, ¿no? Van a imponer reglas a los distintos reinos, incluyendo pagar tributo y muchas otras cosas para ser protegidos por el imperio. Y una de las cosas que también pedían era soldados. Entonces ellos van a agrandar su poder militar porque reclutaban soldados. Todos los hombres que estén físicamente disponibles como para convertirse en soldados o ya eran soldados, van a ser reclutados dentro de la armada asiria y ahora babilónica también. Entonces, cuando han destruido Judá, muy probablemente se han llevado a todos los soldados o los reclutan para que se conviertan parte de la armada. Y si no querían hacerlo, entonces se les trata más como exiliados, como el resto, ¿no? Pero ciertamente tenían una armada grande como para poder hacer estas cosas. Muy bien, gracias. Incluso también aquí en la introducción nos decía que se llevaban a gente artesana, sacerdotes, gente que de una otra forma podían aportar algo para el reino, ¿no? Sí. Porque eso era mantener el reino, ¿no? Es no solo el poder, pero agrandar. Imagínense la imagen de Babilonia reconstruida, ¿no? O sea, para poder tener una ciudad de ese calibre, tomó bastante fuerza, ¿no? Humana en construir todas y mantener. Doctora, soy Marco. Me parece que también se llevaban a todos los intelectuales, a los dirigentes, también para debilitar al reino vencido. Sí. Entonces era muy común llevarse sobre todo a la élite. Sí, porque supuestamente ellos eran los que maquinaban, ¿no? Las rebeliones. Y Asiria es nuevamente el imperio que era muy, muy conocido porque desarrolló un sistema que se llama un sistema provincial. Y esto nuevamente para algunos va a sonar familiar, los que estuvieron conmigo el verano pasado, porque estudiamos la historia deuteronomística. Y gran parte de los libros fue durante el periodo asirio. Entonces los asirios tenían como un sistema provincial que tenía tres partes. La primera fase era, convertían al rey en vasallo. Y entonces hacían como un tratado, un pacto, en que todas las estipulaciones eran hechas por Asiria. Si este rey se rebelaba contra este pacto, entonces Asiria venía y lo que hacían era sacar al rey y de ahí ponían a un rey local, a uno nuevo, pero que estuviera a favor de Asiria, y deportaban a la élite, porque ciertamente estos fueron los que maquinaron esa rebelión. Ahora, si este rey vasallo o reino vasallo se rebelara una segunda vez, eso movía a ese reino a la tercera y última fase, en que Asiria venía y ahora sacaba al rey, ponía a un gobernador asirio y ese reino se convertía en una provincia de Asiria. Y por eso se llamaba el sistema provincial. Y en ese tiempo, cuando ya se han rebelado una segunda vez, ya no era solo la élite. Ya la segunda vez lo que hacían era deportar a la mayoría y repoblar el área con gente de otros lugares que se hayan rebelado, entonces traían un poco de un lado, un poco de otro lado. Entonces tenías toda una mezcolanza de gente que ya no había oportunidad que nuevamente maquinaran una rebelión. Y así es como Asiria mantuvo su poder por casi 3 siglos. Su poder militar, desarrolló un sistema. Sí, Pablo.
corríjame por favor si estoy equivocado. Cuando hablan, por ejemplo, cuando hablamos del libro de Isaías, hablamos del libro de Jeremías, de Ezequiel y todos estos están en el contexto de la deportación de Babilonia. Como, bueno, en este caso Isaías, el primero de pre-Isaías, como pre-exilio, exilio y después del exilio, más o menos. Pero la cosa es que yo estoy un poquito confundido por los tiempos. Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando un poco Isaías, yo me acuerdo que el tiempo era 740, 690, 680, algo así. Pero ahorita estamos viendo 530, 500... No, ahí ya es Babilonia. Ahí es Babilonia. Pero Babilonia ha seguido más o menos las prácticas de Asiria, las prácticas militares. Lo que pasa es que también en los tres se menciona al rey Nabucodonosor y se me hace un tiempo demasiado largo para que los tres lo estén mencionando como en su momento. Es que si es Isaías, se está refiriendo al segundo Isaías. Sí, al segundo, sí. Segundo Isaías. Entonces, en ese tiempo, Jeremías, lo acabamos de estudiar, también va a estar presente, su pastoral profética, ministerio profético, va a ser durante este periodo, las décadas en que Babilonia ahora estaba en poder. Y Ezequiel va a experimentar de primera mano realmente no solo esa presión o la presencia de Babilonia en Judá, pero en esa primera deportación, él es llevado a Babilonia. Y allá es donde es uno de los pocos libros que nos da un sentido de más o menos qué estaba pasando con las comunidades en Babilonia. Porque casi todos los otros libros se escriben desde la tierra prometida, ¿no? Pero ciertamente Nabucodonosor, Babilonia es central. Incluso hasta en segunda, se me hace que es Segunda de Reyes, también el libro de los reyes, o sea, lo ponen en todos, bueno, no en todos, pero en muchos libros yo he escuchado esa palabra de este rey Nabucodonosor. Sí. Entonces como que por eso no hacía tanta conexión tal vez, por los lugares y todo eso, posiblemente. ¿Sabes? Aida. Sí. ¿A cuánto tiempo dura el destierro? ¿Hasta el 537? ¿Hasta qué tiempo dura el destierro? Sí, 587 al 538. Son casi 4 décadas. 4 décadas. Okay. Gracias, Aida. A ver, si va a haber alguien está viniendo, Marta. Pablo, déjame ir nuevamente a la tabla histórica para darte o si me dan un segundito, mientras ustedes de repente miran WhatsApp por un minuto, quiero encontrar un slide donde pongo 3 colecciones en el mismo lugar. Para poder responder a la pregunta de Pablo, y que espero que para otros también clarifique. Entonces me dan un segundito. Pues básicamente en el slide que presenta aquí del imperio asirio y el imperio babilónico está agarrando del 750 al 500. Yo pienso que pues ahí está abarcando básicamente todo el lugar que está hablando y ahí entran todos los libros básicamente que yo también estaba como haciendo referencia y pues tenía la confusión. Aquí. Disculpa que lo tengo en inglés, es el que tengo a mano. ¿Ok? Pero vas a notar espero entiendas el contexto.
Ya, puedo leer en inglés. Sí. Entonces, acá tengo yo la barrita con todas las órdenes que me cubre parte del slide. Entonces, acá arriba puedes ver los imperios, ¿no? Asiria, Babilonia y Persia. Estos 3 imperios. Y estamos trabajando en esta parte con Jeremías y Ezequiel, este tiempo. ¿Ok? El material profético, entonces todos estos libros de los profetas, en lo que tiene que ver el tiempo de composición, van desde el siglo VIII o de mediados del siglo VIII, 750, hasta los 500. Entonces nos mueve del preexilio, empezando por la monarquía dividida, de ahí solo el reino de Judá, el exilio y el posexilio, ¿no? El Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, que si tuviera toda la línea con los 6 periodos, entonces esa narración que nos da el Pentateuco es de los primeros 3 periodos de la historia bíblica, 1, 2 y 3, prehistoria, patriarca, el periodo de los patriarcas y el Éxodo, ¿no? Pero la composición del Pentateuco se da en este periodo, en estos 400 años, desde el 950 hasta el 550, que se escribe estas historias, ¿no? Entonces, cada material tiene 2 partes. Este refleja contenido, un lado refleja el contenido, este otro lado refleja la composición, cuándo es que se han escrito. Esto de acá representa a lo que se conoce como la historia deuteronomística, que se le llama DTR. Esa incluye 6 libros, Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. Cuando pongo estas cajitas, hago que intenten coincidir con el tiempo que están narrando. Entonces, en lo que tiene que ver el tiempo, es basado en el contenido. Pero lo que tiene que ver con la composición, este material, estos 6 libros, se compusieron muchos siglos después. Pero lo que estabas diciendo acerca del segundo libro de Reyes, la razón por qué hacen referencia también a Babilonia es porque están narrando todo lo que sucede desde el tiempo de la división, del reino dividido, ¿no? Hasta el exilio, mediados del exilio. Entonces van a hacer referencia, acá todo este material tiene que ver con este periodo. Entonces las distintas colecciones que estamos estudiando van a ser compuestas y van a narrar también cosas que han estado sucediendo en este tiempo. Lo interesante acerca del material profético es que los profetas no se refieren al otro. Por más que hayan estado activos en el mismo tiempo, no van a hablar del otro. Los tenemos que ver independientemente, lo que es un detalle, un fenómeno interesante dentro de la literatura profética. Pero esta explicación te ha ayudado un poco mejor, Pablo, a... ¿Ok? Sí. Ok. Entonces, regreso para ver lo literario, a menos que haya una preguntita más por ahí, antes de volver. Yo tengo una pregunta. Ya después, el último rey va a ser Sedecías y no van a volver a tener más reyes hasta jamás, ¿verdad? Ya no más, ya no más. Okay. ¿Cómo se vuelven a restaurar después de que regresan del exilio? Cuando regresan del exilio van a estar bajo otro imperio, el imperio persa. Y en ese tiempo van a poder regresar, ¿no?, a la tierra, pero van a ser una provincia persa. Y lo mismo, el siguiente imperio va a ser el griego y van a ser una provincia griega. O sea, ya no vuelven a convertirse en una monarquía. Hubieron esperanzas durante el tiempo de los macabeos, pero no funcionó. Gracias. Cuando terminó el exilio,
Nem todas as pessoas quiseram volver a Israel, sim? A Palestina? Después del exilio. Nem todas as pessoas volveram. No, no todos, no. Varios se quedaron en Babilonia y en otras partes. Y hicieron su vida ahí. Y en buena posición, porque hay datos de que incluso eran como lo que sería un bancario, un gente de finanzas y otras posiciones. Muy bien. ¿Regresamos? Una última pregunta, profesora. Sí, dígame. El exilio duró hasta el año 538, ¿cierto? ¿Es Raúl? Más o menos, sí, Juan Raúl. Ok. Duró hasta el año 538. ¿Por qué se dice entonces de que en el año 521, de vuelta a Jerusalén, los exiliados establecieron un nuevo modelo religioso y político? ¿De dónde estás leyendo? De National Geographic. Oh. Ok, es National Geographic. Si tuviéramos la oportunidad de estudiar algo en el tiempo post-exílico, que espero que van a estudiar, el siguiente curso con la doctora Mila es de los profetas menores, ¿verdad? Entonces, un buen grupo está en el tiempo post-exílico. Y ahí van a estar bajo el imperio persa. Las dinámicas con el imperio persa van a ser muy distintas a Siria y Babilonia. Los persas fueron muy distintos en el sentido de que el rey Ciro, que es el que llevó al comienzo a derrotar a Babilonia y comenzar lo que sería el imperio persa, sus políticas imperiales mantenían el respeto por las culturas, las religiones. Toda la gente que fue deportada se le dejó regresar a sus lugares, se les dio el apoyo económico para que reconstruyan, y así es como se va a reconstruir el templo en el año 515. Es solo un par de décadas después de que regresan, se reconstruye el templo, el segundo templo. Y políticamente también, un poco como que se dio independencia a los pueblos, pero estaban como provincias, van a estar como provincias persas. Por más que tuvieran sus líderes políticos, no eran reyes. Pueden haber sido gobernadores persas, pero puede haber sido gente local. Pero es muy distinto a decir que han sido una monarquía nuevamente, porque no vuelven a ser una monarquía. Hombre que había estado viviendo en Jerusalén durante el primer ataque babilonio sobre la ciudad. Y la ciudad fue liberada, pero los babilonios tomaron una primera ola de prisioneros israelitas y los llevaron al exilio, y Ezequiel estaba entre ellos. Así que el libro comienza 5 años después de todo eso, y Ezequiel está sentado al lado de un canal de riego cerca de su campo de refugiados israelitas. Y resulta que es su cumpleaños número 30, año en que hubiera sido instituido como sacerdote en Jerusalén. Y luego, de repente, Ezequiel tiene una visión. Él mira una nube de tormenta que se acerca, y luego, dentro de la nube hay 4 extrañas criaturas que tienen sus alas extendidas y se tocan entre ellas. Y estas criaturas tienen 4 caras cada una, y luego él vio 4 ruedas, una por cada criatura. Y luego vio que las alas de las criaturas estaban soportando una plataforma brillante, y sobre esta plataforma está un trono. Y luego, sentado en ese trono, está una criatura semejante a un humano, brillando y envuelto en fuego. Y de repente, Ezequiel se da cuenta de lo que está viendo. Lo llama como una aparición de la semejanza de la gloria del Señor. Es Dios en su trono, montado sobre su carruaje real. Ahora, la palabra gloria en hebreo es kabod, significa pesado o grande.
Los autores bíblicos utilizan esta palabra para describir la apariencia física y la manifestación de la grandeza de Dios cuando aparece en persona. Estas imágenes en la visión son muy similares a lo que sucedió cuando Dios apareció en el monte Sinaí en el libro de Éxodo. Y también es muy similar a las representaciones de la presencia de Dios sobre el arca del pacto. Y eso es de hecho lo más impactante de la visión de Ezequiel. ¿Qué está haciendo la gloria de Dios en Babilonia? Se supone que esté sobre el arca del pacto en el templo en Jerusalén. Así que la primera sección del libro abre para explorar esa pregunta, conforme se... Perdón. Lo más impactante de la visión de Ezequiel. ¿Qué está haciendo la gloria de Dios en Babilonia? Se supone que esté sobre el arca del pacto en el templo en Jerusalén. Así que la primera sección del libro abre para explorar esa pregunta, conforme Ezequiel comienza a acusar a Israel de rebelde. Así que Dios primero habla a Ezequiel desde el trono en el carruaje y lo llama como profeta. Ezequiel debe acusar a Israel por quebrantar de varias maneras el acuerdo de pacto con Dios. Israel ha entregado su lealtad a otros dioses y ha estado adorando ídolos, y todo esto ha llevado a una rampante violencia e injusticia social. Así que, como resultado, Dios envía a Ezequiel para advertirle al pueblo. El primer ataque babilonio que llevó a Ezequiel al exilio será igualado por otro más, y Jerusalén y su templo se enfrentan a una destrucción inminente. De manera que Ezequiel utiliza palabras y otros medios para transmitir su mensaje. Él también realiza actos simbólicos. Estos eran una especie de teatro callejero. Ezequiel saldría en público y se comportaría de maneras muy extrañas, las cuales serían como para... Ok. Entonces, esa era la parte que quería compartir por ahora. Disculpen que haya parado, estaba intentando admitir a alguien a la clase. El cursor no aparece. Ya la admití, tranquila, profesora. Yo me encargo de eso de la clase, ¿no? Ya la admití. Era una persona. Gracias. Ok. Entonces, eso nos da una pequeña idea nuevamente de los capítulos que nos queremos enfocar, los 3 primeros, que nos llevan a esta introducción general y a la misión de Ezequiel como profeta. Pero dando una mirada ahora general al libro, al contenido, sabemos que es un profeta mayor, entonces el libro va a ser largo. Sabemos que el libro de Isaías contiene 66 capítulos, ahora sabemos que el de Jeremías contiene 52 capítulos y el de Ezequiel contiene 48 capítulos. Y esos 48 capítulos se pueden dividir de esta forma, dado el contenido. Los primeros 24 capítulos presentan la condenación de la infidelidad de Jerusalén. Capítulos 25 al 32 son oráculos contra las naciones. Y como mencioné antes, esta es una sección que aparece en casi todos los libros proféticos, los oráculos contra las naciones, que en sí podrían ser todo un curso en esta categoría en particular. Y los últimos capítulos del 33 al 48, que son las visiones de restauración y salvación. Ahora, en este slide les pongo la imagen del templo, porque esta es otra forma en que podemos pensar en cómo dividir el libro de Ezequiel, dado su contenido. Lo que es la condenación de la infidelidad, ¿no? De todos los oráculos pidiendo, ¿no? Diciéndoles ustedes tienen que cambiar y ¿no? cambiar sus caminos, casi lo mismo, la misma forma en que todos los otros profetas presentan el juicio, pero todavía llaman a la conversión, al cambio, pero de ahí viene la destrucción. Entonces lo que marca aquí la mitad, esta primera parte, digamos, es como de juicio, y la última parte del libro va a ser más un mensaje de esperanza, que son visiones de restauración y salvación. Y en el medio que tenemos los oráculos.
Entonces, la primera parte es antes de la destrucción del templo. La destrucción sucedió y entonces ahora las visiones de restauración y salvación va a ser después de la destrucción del templo. Entonces eso marca un poco 2 etapas dentro del ministerio profético de Ezequiel. Y con eventos que ahora espero que ya se sientan más familiarizadas, ¿no? En eventos en la historia de Israel. Ahora, en lo que es la misión, nuevamente un par de cositas que quisiera mencionar. A Surmendi me gusta cómo ya en el capítulo han visto es distinto estilo. Yo diría que el estilo de él es un poco más similar al mío, que cuando veo el texto intento ver palabras que sean importantes y decir algo acerca de esas palabras, y él lo ha hecho muy bien, ¿no? En lo que es la llamada y la misión de Ezequiel, él habla del firmamento, les ha dado información acerca de eso, del fuego, los 4 seres vivientes, la gloria de Dios y el fuego, ¿no? Pero de todas estas yo quería añadir un poquito más a este concepto de gloria o kabot, porque es uno de esos términos que ha ganado un significado teológico muy profundo. En cualquier diccionario bíblico, si buscan esta palabra, van a tener bastantes hojas, porque aparece muchas veces y dependiendo de en qué material se utiliza, pueden haber variaciones breves en su contenido. Pero en general, el significado básico es realmente esto de es peso, el tener un peso. El kabot es algo pesado, ¿no? Pero cuando se habla de una presencia es como algo así como una presencia que se siente, ¿no? Pesada en ese sentido. Que es una presencia tan grande o tan majestuosa que se siente. Esta palabra, o la raíz de esta palabra, por ejemplo, un detalle así bonito que de repente les va a gustar, es cuando se utiliza como verbo, un ejemplo de su significado es, lo encontramos en el Decálogo. Cuando dice honrar a tus padres, o a tu padre y a tu madre, honrar es el verbo que se utiliza es kabat, la misma raíz. Es como que darles ese peso, esa autoridad que los padres tienen. Entonces, es darles honor al padre y a la madre. Interesantemente, cuando ahora se utiliza con respecto a Dios, entonces tiene un significado especial. En este caso, o sea, puede ser peso, puede ser honor. En este caso, generalmente se le traduce como gloria, ¿no? Este es un diccionario teológico del Antiguo Testamento de Westermann y Jenny. Y en esta sección habla un poco de Ezequiel. Por eso dije, les voy a compartir esto con ustedes, con el grupo. Dice, kabot aparece en Ezequiel en pocos y muy limitados contextos, pero en ellos lo hace con bastante frecuencia. 1, en la conclusión de la vocación, en Ezequiel 1:28, y también en la conclusión de la misión, en 3:23, que remite a 1:28. El segundo contexto, en Ezequiel 8:11, y eventualmente nos vamos a mover a esa sección. El uso del término es en relación con el abandono del templo por parte de la gloria. Esto hace entender que esta presencia divina a la que se refiere con el término kabot no es una presencia que se queda. Una vez que está en el templo, está como atrapada en el templo, la sensación o lo que Ezequiel está comunicando es que esa gloria o soberanía de Dios se puede transportar, va a donde el pueblo va, en cierta manera. Y el tercer contexto, en una de las últimas secciones del libro,
se utiliza con ocasión del retorno de este cabot, de esta gloria al templo. Los dos últimos grupos de textos están estrechamente relacionados. Entonces es interesante cuando pensamos en cómo el libro se divide en 3 partes, y digamos que los oráculos contra las naciones son como el intermedio, pero tenemos las 2 partes principales. Entonces se habla del cabot de Dios en conexión con la misión de Ezequiel, pero de ahí se va a utilizar nuevamente para decir, antes de que el templo se destruya, que la gloria de Dios va a salir del templo, antes de esa destrucción. Pero como la siguiente parte, cuando Ezequiel va a hablar de la restauración, él va a dar como, en su mensaje, va a anunciar que el templo se va a reconstruir. Y cuando el templo se reconstruye, entonces la gloria de Dios nuevamente vuelve a habitar en el templo. Entonces, interesante, es un término muy, muy importante, porque tiene bastante de lo teológico. Y aquí que tengo encontré esta imagen, estaba intentando ver cuál podría ayudarnos como trasfondo para la tareita que les di, y para poder tener un poquito más de conversación. Entonces aquí la tengo más grande, en el slide. Ustedes han leído los 3 primeros capítulos de Ezequiel ya un par de veces. La primera cuando estábamos viendo la misión de Jeremías. Ahora de repente la leyeron nuevamente, espero. Y entonces pueden conectarse a las distintas imágenes, ¿no? De la gloria o el trono y alguien como un humano o con forma humana sentado. Tienen a los 4 seres vivientes, tienen el rollo, ¿no? El que va a tener, que se dice que se lo coma. Un detalle interesante de su llamado. Entonces voy a parar en este momento para iniciar o volver a nuestra conversación. ¿Ok? Muy bien. Entonces tenemos ahí una base. Nuevamente ahora, preguntas de esta segunda parte, que fue el contexto literario y ese término importante, gloria, y también ahora cosas de la lectura. Antes de irnos a la tarea misma de los elementos apocalípticos. ¿Pablo? Ok. Yo voy a tratar ya de comentar un poquito menos, pero lo que pasa es que lo único, bueno, es como esta parte entra en la literatura apocalíptica, básicamente, de esta visión. Lo tenemos también en el Apocalipsis, pero yo lo relaciono, sí, bueno, hasta la fecha siempre lo he relacionado pues con los evangelios, básicamente, porque es una forma en que yo lo aprendí, de ver a los 4 seres como los 4 evangelios y que cada uno representa a un evangelista y todo eso. Pero se me ha hecho un poquito difícil como conectarlo en el tiempo de Isaías. O sea, sé que más o menos tiene algo similar que ver, pero todavía no. ¿En el tiempo de Ezequiel? Sí, perdón, de Ezequiel, exactamente. Pero todavía no le encuentro exactamente cuál es el simbolismo, básicamente, que va a representar en ese momento. Pero has visto esa imagen, intenta reconstruir. Si van a Google y pongan Ezequiel, los 4 seres, van a encontrar distintas formas de intentar mostrarlo gráficamente lo que encontramos en esta descripción de esta visión, que es parte de su llamado. Y ciertamente son cosas raras, no hay una interpretación única, pero desde la perspectiva cristiana sí, se ha conectado a los evangelios y también al libro del Apocalipsis, ¿no? Profesora, yo solo como para comentarle y agradecerle, porque cuando estuve leyendo lo de las imágenes, me costó muchísimo imaginármelo. Por más que hice el intento, no, era muy difícil. Y ahorita con
con el videíto pequeño que usted puso se me facilitó un montón y entonces sí pude entenderlo, captarlo. Y además también me pareció también muy bonito la forma en que el escritor, ¿cómo se llama? El que nos puso usted a leer. Azurmendi. Él. Va diciendo qué significa cada imagen, qué son los seres vivientes, qué significa los 4 puntos cardinales, ¿verdad? Entonces eso también le ayuda a uno a ubicarse qué es lo que más o menos quiere representar la imagen. A mí me gustó mucho cuando Azurmendi dice que el tema del lenguaje de las teofanías del Antiguo Testamento me pareció muy rico porque yo me lo imagino a él con esta visión de todo lo que le simboliza, lo que le ha simbolizado en la historia, y en un punto cómo está mirando como una nueva imagen de Dios, podría ser, con esto de las ruedas, no sé, yo me imaginé, ¿no? Lo del Dios móvil, pero que en él están las imágenes de toda su tradición y de todo lo que ha sido significativo, porque cuando yo vi la pregunta de la consigna decía reconocer las imágenes apocalípticas, que también lo dice el autor, ¿no? Pero digo, uno mira varios elementos y dice, es apocalíptico, pero después hay elementos que no son apocalípticos, que faltan, cosas significativas. Y la verdad que viendo eso que dice, lo del lenguaje de las formas de comprender a Dios, me encantó. Entonces uno puede hacer memoria de otras cosas que hemos visto en el Éxodo, bueno, en todo el camino y el recorrido del pueblo de Israel, que me parece que son muy significativas acá, en este momento. Gracias. No, buen comentario. ¿Clara? Y que Arismendi también habla que para que haya un signo apocalíptico no es lo mismo que visión. O sea, para que un símbolo de apocalíptico son los monstruos y los seres fantásticos. O sea, que tiene que haber este tipo de seres alados, como estos que eran como los querubines que cuidaban el templo de Babilonia, fue lo que entendí. Me llamó mucho la atención el número 4, repetido tantas veces. Tenían 4 caras, tenían 4 costados. Entonces, yo pensé que eran el que llenaba toda la tierra, por los puntos cardinales, ¿verdad? Entonces habla como que, y que estos seres cuando marchaban no echaban para atrás, sino que iban de frente. Entonces, eso pensé, tal vez el pueblo de Israel que va a convertirse, ¿verdad? Que no va a regresar al pecado. Eso fue más o menos. Entonces me puse a cuestionar cuándo es una visión y cuándo es un signo apocalíptico. Entonces, como estoy media enredada, pero ahí voy. Ok. Fernando. Sí, a mí lo que más me ha gustado, los elementos los explica muy bien Azurmendi aquí. Por ejemplo, el 4, que es la totalidad, cómo simboliza la totalidad del mundo. Pero lo esencial, dice, del género apocalíptico es que siempre es una llamada a la esperanza. Y creo que en el exilio eso ayuda bastante a entender la esperanza. Pienso que estamos en el mismo momento históricamente hablando ante una pandemia, ¿no? Estamos acostumbrados a una normalidad y ahora se perdió, se cayó. Yo lo digo existencialmente como después del 11 de septiembre del 2001, ¿no? Que la seguridad se cayó en este país, en Estados Unidos, en todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo en Estados Unidos, y cambió muchas cosas. También esto de la pandemia cambió y ha cambiado muchas cosas, pero tenemos que mantener siempre la esperanza. Y el otro elemento presente en el argumento apocalíptico de Ezequiel es una llamada a la conversión. Y los elementos nos tienen que ayudar a llegar al centro de todo esto, lo esencial, la gloria de Dios, dice Azurmendi, ¿verdad? Pero estos 2 elementos ayudan, la esperanza en el pueblo que tiene que tener en Dios y una llamada a la conversión. Profesora, ¿Sí? a mí me llama mucho la atención, Juan Ramón, a mí me llama mucho la atención lo que se destaca en el texto de la presencia de Dios fuera del pueblo de Israel y fuera del templo. Para el judío era muy importante la presencia de Dios en el templo. Y ahí estaba la casa de Dios. Sin embargo, Dios se manifiesta
lejos del pueblo de Israel, a orillas de un río, en un territorio eminentemente pagano, y eso como que me llama profundamente la atención, aun cuando desde la perspectiva del día de hoy sabemos que Dios está en todas partes. Para el pueblo de Israel en ese tiempo, y más aún para Ezequiel, yo creo que fue esta teofanía una manifestación realmente importante y maravillosa de la presencia de Dios en todo el mundo. Eso. Y nos hace también, como nos da una ventana en el verlo también como persona, ¿no? Porque él va a ser llamado a ser profeta, y aquí tenemos a alguien que ya había nacido y sido formado como sacerdote. Y el templo era esencial, ¿no? Y al haber sido desterrado, llevado lejos de ese templo, y está ahí con la comunidad. Entonces recibe el nuevo entendimiento, ¿no? De esa nueva realidad. Cómo hablar de Dios en esta otra tierra. Cómo seguir hablando de Dios en esa situación. Y ciertamente en su llamado, esa visión de que no, Dios, la presencia de Dios está con el pueblo. Esa parte creo que es muy profunda, ¿no? Teológicamente, acerca de este profeta, el profeta Ezequiel. Doctora. ¿Sí? ¿Quién es hablando? Yo, Eddie. Estaba pensando al mismo tiempo que está Ezequiel, que con eso empieza con la gloria de Dios. Jeremías, por otro lado, está en donde se quedó, sigue invitando a la conversión, al arrepentimiento, anunciando la esperanza. O sea que los dos están casi al mismo tiempo motivando al pueblo. Y también lo que decía Juan Raúl, ¿verdad? Ya un detalle más en este proceso de salvación, no es tanto en el templo, sino que la gloria de Dios va a estar ahí en el pueblo, aunque estén en el exilio, desterrados, es el pueblo. Y entonces me imagino que al regresar va a tener mejor significado el templo, no son las paredes, sino la gente. Pero estaba pensando, incluso yo cuando estaba leyendo me preguntaba, ¿se habrán conocido Jeremías con Ezequiel? Eso. Posiblemente Azurmendi menciona un par de cosas acerca al menos de las cosas en sus mensajes, ¿no? Que hablan del corazón, algunas similaridades en el mensaje, pero ellos eran de dos familias sacerdotales distintas. Jeremías era un levita, era más un sacerdote local. Claramente Ezequiel era de otra familia sacerdotal, de los que estaban encargados del templo. Entonces, distintas perspectivas dentro de esta experiencia y trasfondo sacerdotal. En el caso de Ezequiel, ahora cuando ya vayamos a los distintos temas, ahí si Azurmendi no lo menciona, voy a expandir un poquito en lo que es la teología sacerdotal, que la encontramos más en el libro de Levítico. Azurmendi como que anuncia que Ezequiel muestra bastante de esa teología sacerdotal. Y su mensaje va a ser bien duro. Este comienzo parece un comienzo bonito, pero su mensaje de juicio va a ser bastante fuerte a la gente en Babilonia. Aida, ¿me escucha? Sí, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Marta Barrientos. ¿Qué tal? Bien, gracias. En lo que dice Azurmendi, dice que sobre las visiones. Si se ve algo, si Dios hace ver alguna visión, es para escuchar de tal forma que el vocabulario que a veces se emplea resulta un poco chocante para nuestra mentalidad, ¿no? Y hay veces en que yo también, cuando empecé a leer la primera visión de Ezequiel,
para imaginarme, ¿no? Todo lo que él estaba describiendo me resultaba un poco difícil. Así que, pero en realidad, escuchar y ya leyendo el libro de Azurmendi, me gustó mucho donde dice que él emplea términos comparativos. Demuestran que el profeta no quiere describir algo con precisión, sino más bien transmitir una experiencia. Así que ahí fue donde yo ya más o menos fui agarrándole la onda, ¿no? Porque dice, cuando habla es como apariencia de seres vivientes o apariencia de hombres. Así que ahí fue donde más o menos yo entendí un poquito más las visiones. Y conectado con estos capítulos, y ven qué difícil que es la lectura de algunos materiales en la Biblia, es más difícil, ¿no? Ya son difíciles, pero estos son un poquito más difíciles. Pero noten que en la página 10 y 11, cuando él está intentando hablar de el relato de la visión, él trata de resumir cuáles son los puntos importantes y saca todos esos elementos medio raros para decir, ok, acá la visión quizás es lo principal de esa visión, que tiene que ver con ese mensaje, ¿no? Es muy básico. Y ciertamente parece que algunos de esos elementos que se podrían decir son apocalípticos, elementos apocalípticos, van a ser añadidos eventualmente, haciéndolo un poquito más parecer un texto difícil, ¿no? De entender. Pero como decía el padre Juan Raúl, fue el padre Juan Raúl que dijo, este material es para la esperanza, ¿no? El material apocalíptico. La función de la literatura apocalíptica, la función es dar esperanza a quienes estén leyendo este material. ¿Okay? Y yo creo que estos elementos quizás se han ido añadiendo con el tiempo, pensando en esa función. Pero la literatura apocalíptica aparece en el periodo post-exílico y se va a ir desarrollando, como que alcanza la cúspide el tercer y segundo siglo antes de Cristo. Y allí es donde encontramos el libro de Daniel, que ahí es claramente apocalíptico, o partes del libro son apocalípticas, literatura apocalíptica, con todos los elementos. Pero en el libro de Ezequiel vemos como versiones tempranas de quizás elementos de una forma de expresar este entendimiento e interpretación del mundo a través de esos detalles que ya se han ido añadiendo al texto, pero no completamente. Es como una versión temprana. Y quizás el motivo por añadirlos es porque estaban intentando dar esperanza a la gente a través de este profeta. Una consulta. Cuando le abre el libro enrollado, aparecen tres rasgos, que están los cantos fúnebres, los gemidos y los lamentos, que como mirada es durísimo eso, ¿no? ¿Por qué para él, yo me pregunto, ¿no? Él cuando se lo pone en la boca es dulce como la miel. Si es horrible eso, digo, si eso tiene algo que ver, ¿cómo llega? O que él hace una conversión o abre ya un camino a la esperanza y una nueva comprensión, ¿o qué? Cuidado con las visiones, ¿no? No interpretar cosas literalmente. Aunque, si habrás comido un rollo, ¿no? Está la pregunta. Pero creo que es más la referencia a la palabra, ¿no? Ingerir, alimentarse de esa palabra. Y creo que con eso nos podemos conectar, de esa hambre que tenemos, ¿no? De conocer, de saber más, de entender más. Y eventualmente, aunque a veces, ¿no? Uno se da cuenta que el mensaje, aunque es algo importante, a veces es difícil. Pero uno llega a entender que hay algo grande acerca de esto.
Y creo que quizás eso se refleja en esto de era dulce como la miel. Doctora, perdón, soy Marco. ¿Sería válido decir que en esta interpretación de la gloria de Dios del profeta hay mucha influencia de la cultura babilónica cuando él habla de estas alas, de este carro, de este trono, de los símbolos, los rostros? Todo ese simbolismo era muy de la cultura babilónica, ¿no? Sí, aunque depicciones de seres celestiales o divinos lo encontramos ya en la referencia, por ejemplo, a los querubines, ¿no? Con alas también. Yo creo que era parte de la constelación religiosa del Antiguo Oriente. Sí. Que se entiende a los dioses como estando arriba, ¿no? Y ven las aves que para poder llegar ahí tienen alas. Entonces la forma en que representan esos seres como que semidivinos o casi divinos, se les va a incorporar las alas, ¿no? Y lo vemos en Egipto, en Mesopotamia, Siria, Babilonia, en Ugarit, que es la religión cananea. Entonces, es parte de esa constelación religiosa, de esas creencias del tiempo. Gracias. Buena pregunta. Ahora, estoy a su disposición. Quizás aprovecho de hacer como a forma de un descansito, contestar a la pregunta que hizo el padre Juan Raúl ayer acerca de la carta de Jeremías. Los que tienen la Biblia que usted está usando, me parece interesante que lo hayan puesto después del libro de Jeremías, según lo que usted mencionó, que aparece inmediatamente después del libro, ¿verdad? Sí, después del libro de Baruch aparece. En Padre Juan. Le quiero aclarar, no soy padre. No, no es padre, perdón. Entonces, no. Entonces, Juan Raúl. Sí, soy solamente el ministro enviado, es una figura muy similar al diaconado, pero que no es permanente y que está solamente en la diócesis de Talca. Ok. Bueno, dije disculpen si los llamo padres. No, no, al contrario. Pero dije ayer. Me encantaría. La versión que mencionó ayer era la de Shekel, dijo, la traducción que tienen. Y eso que se conoce como la letra de Jeremías, la habían puesto como separada, ¿no? Y era después de Jeremías o después de Baruch. Después de Baruch. Después de Baruch. Pero quizás para la mayoría, si ven el libro de Jeremías, van a tener el libro de Baruch. Y al final del libro de Baruch tienen la carta de Jeremías, como que se ha incorporado en el libro de Baruch. Pero parece que esa otra versión la han puesto separada, porque la Vulgata la tiene separada. Yeah. Y siguiendo esa estructura de la Vulgata, esa versión que ustedes tienen, lo he puesto separado, ¿no? Que es interesante, pero es un texto más tardío, ¿no? Algunos dicen que ha sido escrito en hebreo, debe haber algún original, pero no se ha encontrado.
lo que se ha encontrado es el texto griego y es parte de la Septuaginta, pero en la Septuaginta está conectado al libro de Baruch. La Septuaginta o los 70, ahí aparece esta carta, pero se le añade al libro de Baruch. Pero es como una parodia, como que ridiculiza a lo que va a suceder en Babilonia. Y dice que utiliza como base quizás la carta que sí aparece en el libro de Jeremías. Que Jeremías estuvo en contacto con las comunidades en el exilio. Ese grupo que fue deportado junto con Ezequiel, él va a escribir cartas y esta comunidad también le va a estar escribiendo cartas. Entonces es algo interesante ya. Qué pena que el Padre Manuel no está aquí, porque el Nuevo Testamento y las cartas, bueno, también lo tenemos en el Antiguo Testamento, los profetas escribiendo cartas, comunicándose con las comunidades, ¿no? Ya lo tenemos desde antes, una práctica importante, ¿no? Que al pueblo no se le abandona, hay que mantenerse comunicados. A mí me llamó mucho la atención el que estuviera separado, como un libro distinto. Sí, por eso me extrañó a mí también, porque nunca lo he visto separado. ¿Qué? Pero en la Vulgata aparece separado. Yo le envié las fotos de las 3 páginas que son esta carta de Jeremías. Sí lo vi, por eso me pareció raro, pero viéndolo mejor, es deuterocanónico. O sea, no es parte son de los que se han agregado, no están en el hebreo, en la Biblia hebrea. No, por supuesto que no. No están. Están cuando se hace la traducción al griego, ahí se van a añadir 7 libros, incluyendo Baruch. Y es en el de Baruch que aparece esta carta, al final. Cuando se hace ya la traducción al latín, se le va a separar esta carta. Y se le va a poner solita después de Jeremías. Y de repente, dado eso, ¿tiene lógica el tenerlo después al final del libro de Jeremías? Porque es el contexto perfecto para saber de algo, de las realidades de Babilonia, porque intenta explicar lo que va a ser la vida en Babilonia, a los que van a ir ahí, a los que van a ser deportados. Y además usa un lenguaje muy burlesco. Sí, es una parodia, ciertamente, porque hace referencia a Jeremías, y Jeremías escribió una carta, o escribió cartas a la gente en el exilio, creo que con dificultad, pero ha entrado, pero como deuterocanónico, ¿no? En la lista de lo que se debe leer, pero no es un buen ejemplo, ¿no? Porque uno no debe burlarse de otras culturas, otras civilizaciones, otras prácticas religiosas. Gracias. Ahora, entonces, a tocar piso, ¿cómo hablarían de Ezequiel a sus comunidades? ¿Cómo presentarían estos primeros 3 capítulos a sus comunidades? Y antes mientras van pensando, yo sé que cuando el grupo se reúne en Chicago, después de que toman sus 4 clases todos los días, están metidos en el salón por casi 8 o 10 horas, tienen 2 horitas más en que trabajan en preparar material para la pastoral, ¿no? Así es. Entonces, yo no sé si esto se está haciendo en esta parte virtual. No, doctora. No se está haciendo. Entonces, pero creo que es necesario ver cómo estar pensando, y esto cómo lo vamos a comunicar, ¿no? Es bueno alimentarnos, pero tenemos que alimentar a otros también y otras. Esta sería una buena pregunta para el Padre Manuel, pero desafortunadamente no está con nosotros hoy.
¿De cómo profesora, lo que se la está parte haciendo, perdón, lo que se está haciendo ahorita, estamos, todos los materiales que tenemos acá en la Pastoral Bíblica están haciendo presentaciones PowerPoint, es lo que estoy trabajando mucho, y todo este material, pues también ya saben que Arturo lo está editando, se está enviando, entonces poco a poco, ¿no? El material visual lo estamos haciendo. Empezamos de poco o casi de nada, pero bueno, algo es algo, ¿no? Pero ahí vamos poco a poco. Aide, yo creo que también que las clases empiezan el 27 como tal. El 27 es que empezamos. Tal vez Manuel tenga algo de la pastoral al final, no sé. Es verdad. Porque no creo que nos va a dejar sin esa parte. Conociéndolo. Esa parte fue impresionante. Yo no podía creer que después de estar en el salón por tantas horas, siguieran trabajando en material al final. Y por eso quería ver si es que adelantamos un poquito. ¿Cómo no? ¿Alguien estaba hablando? Ahora, si tienen si no, si quieren dejar esa pregunta por ahí y seguir trabajándola, déjenme volver al último slide que presento lo que tienen que hacer para mañana. Lo están viendo, ¿verdad? Sí. ¿Alguien diga? Sí, ok. Entonces, van a leer estas páginas del 18 al 21 y Ezequiel capítulo 12, versículos 1 al 16. Y esto es para estudiar un poco más de cerca esta acción simbólica, el gesto del deportado. ¿Okay? Entonces vamos a leer esta parte. Esto ya es primera etapa en la actividad del profeta. Oh, he repetido acá, en la actividad del profeta. Y dentro de esta primera etapa hay este otro texto, Ezequiel 16, que presenta una historia simbólica de Israel. Entonces quiero que lean esta otra parte en Azurmendi, páginas 21 al 24, que es acerca de Ezequiel 16, pero tenemos que ir al texto principal, ¿no? Que es Ezequiel, entonces leen el capítulo 16 también. Y la tareita que quiero que hagan es, después de leer Ezequiel 16, bueno, de repente van a necesitar dos lecturas, una para saber cuál es el contenido, y de ahí quiero que hagan una lectura desde una perspectiva de género. Eso quiere decir notando detalles en los roles presentados en los personajes masculinos y femeninos. Hay dos capítulos en el libro de Ezequiel, el capítulo 16 y el capítulo 23. Capítulos bien difíciles, especialmente cuando son vistos desde la perspectiva de género. En la conversación quizás voy a dar un poquito más de información, pero quiero que primero lo vean con sus propios ojos, ¿no? Leerlo cuidadosamente y ver qué roles se le da a los personajes masculinos y qué roles o cómo se le presenta, ¿no? A cada uno de estos géneros. Pero, nuevamente, esto es cubriendo esta primera parte de primera etapa en el ministerio de Ezequiel. Y decidí escoger este capítulo, el 16, porque yo sé que es uno de los difíciles, no quiero que se pase así nomás. ¿Está bien? Muy bien, doctor. ¿Sí? Ahora, mañana es domingo, yo creo que algunos de ustedes tienen que prepararse para el domingo. Bueno, todos, en cierta manera. Pero les voy a dar, si no hay otras preguntas o comentarios o reflexiones. Una cosita, doctora, sobre lo de Arismendi, es un poquito difícil encontrar las páginas, es como que fue como en PDF. Tú antes con el otro, con el Brian, tú ponías el título, ponías por ejemplo, la misión de los profetas, página a las 12 a la 46, y aquí no, aquí las páginas, me costó encontrar las páginas, porque era como en PDF y uno iba bajando.
Sí, la cosa Está es el que... índice. Atrás ayuda un poquito, el índice ayuda un poquito. Pero no están los números, ¿verdad? En el mío sí aparecen los... Es en el PDF, no aparecen los números. El problema es que también la forma en que él divide el libro no es como Briand, que va capítulo por capítulo, pero él lo divide en 2 partes y cada parte tiene distintas secciones. ¿Cómo? Profesora, tengo una pregunta. Sí. ¿Fernando? Fernando, sí. Yo todavía estoy con eso de que identificar los elementos apocalípticos en Ezequiel. Y es interesante porque yo los leí todos los elementos aquí presentes en la lectura que nos puso Azurmendi. Y una cosa que me gustó y aparece ahí es que, por ejemplo, los elementos fuego, los 4 seres y todo eso, él habla mucho de que esto es muy presente en el documento o en la tradición sacerdotal, porque es cuestión litúrgica. Es que en estas narraciones que son típicamente elementos apocalípticos, ¿son de un documento sacerdotal o es un documento, otro tipo de documento que está presente aquí en estos elementos apocalípticos en Ezequiel 1 al 3? Ya. No, y yo diría que esos elementos que están más conectados con una teofanía, esos son los que están más relacionados con la cultura religiosa de Israel y la teología sacerdotal. Pero los que corresponden más a esos elementos apocalípticos es más esa descripción de esos 4 seres, de esas ruedas, de esas imágenes que uno dice, estas son rarísimas, ¿no? Es difícil de imaginarnos qué es esto. Esas son las que corresponden más a lo apocalíptico. Imágenes extrañas. Esos son los elementos que están ahí. Pero como se mencionó y Azurmendi mismo lo dice, pueden haber algunos elementos, pero esto no es literatura apocalíptica todavía, ¿no? Y como dije, pero es en los comienzos, comienza en la época post-exílica, porque es parte de la cultura persa, en lo que es la religión persa, que están esos elementos apocalípticos, o el apocalipticismo, ¿no? Como forma de entender el mundo. Esa es una de influencia persa, pero quizás ya ha estado presente entonces en Babilonia, porque lo estamos viendo un poco en Ezequiel, ya. Pero es en una fase temprana, muy temprana. Muchas gracias. Ajá. Doctora. ¿Sí? Pues solamente para agradecer, de verdad es mucha información que nos entrega y en estas fechas pues se asimila de una manera muy particular, o por lo menos para mí es mucho mejor, hace un año le decía yo, esta Navidad la voy a ver de manera muy distinta. Pues ahora esta información la estoy viendo también muy distinta. Pero muchas gracias. Cada vez aprendo mucho más con ustedes y pues vamos a hacer la tarea. Muchas gracias. Okay. No, gracias a ustedes por su paciencia. Es el compromiso que tienen con hacer un curso como este en estos tiempos. Es lo que a mí me da esperanza y también me da energía, ¿no? Porque bueno, me gusta enseñar, pero virtualmente estoy viendo que es desafiante. Y me imagino cómo se va a hacer esto. Este es un aspecto que se va a tener que contemplar también en lo que va a ser la nueva pastoral, ¿no? El nuevo normal
en la pastoral, porque todos ustedes van a tener que ver cómo equiparse de esa que es literacy. Uy, llevo mucho tiempo aquí. Literacidad. Literacidad, ¿verdad? Digital. Creo que todos la vamos a necesitar, porque es un nuevo instrumento que hay que ponerlo en nuestra mochila para el camino, porque se va a necesitar. Doctora, de antemano también muchísimas gracias. Excelente información. A mí me hace mucho reflexionar, pensar, relacionar, que es uno de mis grandes pecados. A veces mis relaciones son muy, ¿cómo puedo decir? Muy confusas. Mi pregunta para el día de mañana, la pregunta de cómo representaríamos a Ezequiel, esa pregunta la vamos a contestar mañana. Bueno, yo pensaba que podríamos hacerlo hoy, pero también quiero respetar el tiempo de ustedes, ¿no? Porque tienen el compromiso de un par de horas, que inicialmente pensamos sería solo una, porque iba a ver los videos, pero... ¿Podría compartir con ustedes cómo lo presenta? ¿Qué diría yo de Ezequiel? Sí. Yo en lo personal, cuando hablaría de Jeremías, diría que es obviamente el profeta que se lamenta mucho, que es un tanto oscuro, y lo contrario a Ezequiel, que da mucha esperanza. Ezequiel da mucha esperanza. Él habla obviamente de que las cosas van a cambiar. Y sobre todo me relaciono mucho con él en el sentido de que obviamente que aquí presentes hay muchos hermanos sacerdotes, algunos hermanos sacerdotes también, y cuando que estaba en el exilio, estaba fuera de su cultura, fuera de su gente, fuera de su idioma, y hacer ministerio a su gente en un país es algo muy diferente, y es lo que yo creo que muchos sacerdotes aquí que estamos con nuestras gentes hispanas y que somos un grupo completamente diferente al anglosajón, nuestra experiencia, sobre todo con estos ataques de Donald Trump, ahora que está esta pandemia, que nuestras gentes no tienen los servicios que brindan el sistema de gobierno porque no tienen documentos, mas sin embargo se han pagado impuestos. ¿Cómo darle esperanza a esa gente? ¿Cómo decirles sigan trabajando, sigan ustedes, sean de bien? Cuando se habla mucho de que Black Lives Matter, que las vidas de los negros son importantes, y tenemos a nuestros niños hispanos en jaulas, separados de sus familias. Bueno, y que esto es tan desafiante y tan doloroso. Y yo en ese aspecto digo, este profeta que estuvo trabajando en el exilio no fue nada fácil para él, y nos dice mucho a nosotros, que no somos profetas, pero que somos guías espirituales, que somos sacerdotes y que estamos trabajando con una gente prácticamente en el exilio porque nadie ha venido aquí por gusto. Son pocos los que han venido por gusto. Creo yo, doctora. Y creo que otros también se pueden conectar con esa parte de la experiencia, ¿no? De estar en pueblo extranjero. Sí, no es un reproche, pero por ejemplo yo siempre digo, qué bonito debe ser sacerdote uno en su país. Está con su gente, habla su idioma, no es uno sabe muy bien que es sacerdote, que es espiritual, pero aquí somos todos, somos abogados, somos intérpretes, somos defensores, somos agentes de bienes y raíces, porque nuestra gente acude a la iglesia para todo, y es el único recurso que nuestra gente tiene. Pero yo pienso que esta palabra de Marco es muy importante, Marco, porque en verdad todos nosotros no venimos por voluntad. Yo miro mi historia de mis ancestrales. Hay mucho sufrimiento en la historia y los gobiernos no ponen la atención
E na periferia das cidades do Brasil, por exemplo, a grande parte são os afros. Há muito sofrimento na história também. Então, como apresentar Jeremias a estas pessoas, ao povo, para ter a esperança, sempre ter a esperança e viver com esta capacidade, essa força. Tem isto, e com a palavra de Deus, creio que pode ser mais na história. Então, não é somente mirar a história agora, porque há uma história do passado, como o povo judeu tem a história do seu passado, e mira também com esperança, não? Todos nós temos isto, e devemos ter a palavra com muita força, creio. Yo creo que, gracias por esas palabras. Si el Padre Manuel estuviera aquí, yo creo que iba a decir algo acerca del templo, porque eso lo dijo 2 veces. Porque es interesante, ¿no? Ezequiel nos trae este énfasis en ese término, el cabot de Dios, ¿no? Esa gloria de Dios que no está encerrada en el templo. Y creo que eso tiene bastante que decirnos, o puede ser un buen no quiero decir instrumento, pero un concepto, una idea para poder hablar de lo que estamos viviendo en esta pandemia, ¿no? El no poder ir a esos lugares que la gente está acostumbrada a ir los domingos y ahora está esa distancia. Y de repente la gente dice, no, pero no, ahí es donde está Dios. Y hay que ayudar a entender que Dios está donde el pueblo está, ¿no? Entonces, utilizar los distintos conceptos, ideas, pero ciertamente ustedes traen una dimensión importante, ¿no? Del sacerdocio, que nos ayuda a entender algo más acerca de Ezequiel. Llevado, deportado, no por voluntad, pero enviado a un lugar distinto, con gente distinta. Van a estar ahí por 4 décadas. En el tiempo que él está hablando, quizás ya estén entre una generación y media, pero que la gente no quiere, parece que no quieren escuchar tampoco ahí. Y no sabemos lo suficiente de esas comunidades. Pero ciertamente es importante, entonces, conocer el contexto para ver qué elementos hay que nos puedan ayudar en nuestra reflexión personal, pero también en la reflexión con nuestras comunidades, especialmente para esa parte teológica, ¿no? O la reflexión de fe.